En la pantalla aparecen 4 iconos de forma consecutiva: vista, lenguaje, oído y reproducción multimedia. Estos 4 iconos representan la accesibilidad para aprender a través de los sentidos. Bienvenidos a la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de matemáticas con el tema Identificación de triángulos semejantes. La explicación del tema considera adecuaciones para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual, visual y auditiva. El objetivo de este tema es que conozcas los criterios de semejanza a través de ejemplos para que puedas identificar triángulos semejantes. En geometría se dice que dos figuras geométricas son semejantes si tienen la misma forma, aunque no tengan el mismo tamaño y la misma posición. Por ejemplo, dos triángulos rectángulos son semejantes, aunque los dos tengan posiciones diferentes y uno sea más grande. Existen 3 criterios para saber si dos triángulos son semejantes. Criterio 1. Si en los dos triángulos, dos de sus ángulos son iguales, los dos triángulos son semejantes. Este criterio se representa con las siglas, abre paréntesis, A mayúscula, cierra paréntesis, que significan ángulo, guión, ángulo. Ejemplo. Imagina que tienes dos triángulos de la misma forma. Los dos están en posiciones diferentes y uno es más grande que el otro. Cuando mides los ángulos de los dos triángulos, te das cuenta de que el ángulo alfa de los dos mide 83.3 grados y el ángulo beta de los dos mide 49.5 grados. Entonces, los dos triángulos son semejantes. Criterio 2. Si en los dos triángulos se cumple la razón de proporción en sus 3 lados, los dos triángulos son semejantes. Este criterio se representa con las siglas, abre paréntesis, L mayúscula, cierra paréntesis, que significa lado, guión, lado, guión, lado. En matemáticas, usamos el término razón para referirnos a la relación entre dos magnitudes con la finalidad de compararlas. Es común que esta razón se exprese como una división. Las razones proporcionales son dos o más razones que tienen el mismo resultado. Ejemplo. Imagina que tienes dos triángulos de la misma forma. Los dos están en posiciones diferentes y uno es más grande que el otro. El primer triángulo tiene las siguientes medidas. Lado A mayúscula igual a 10. Lado B mayúscula igual a 12. Lado C mayúscula igual a 16. Y el segundo triángulo tiene las siguientes medidas. Lado A minúscula igual a 5. Lado B minúscula igual a 6. Lado C minúscula igual a 8. Para saber si la razón de proporción se cumple, divide los lados del triángulo 1 entre los lados del triángulo 2. Esto es, lado A mayúscula entre lado A minúscula. Es decir,
10 entre 5, que da como resultado 2. Lado B mayúscula entre lado B minúscula, es decir, 12 entre 6, que da como resultado 2. Y lado C mayúscula entre lado C minúscula, es decir, 16 entre 8, que da como resultado 2. El resultado de las tres divisiones es 2. Entonces, la razón de proporción se cumple y los triángulos son semejantes. Criterio 3. Si en los dos triángulos se cumple la razón de proporción en sus lados A y B, y el ángulo que forman estos lados es igual, los dos triángulos son semejantes. Este criterio se representa con las siglas, abre paréntesis, L mayúscula, A mayúscula, L mayúscula, cierra paréntesis, que significan lado, guión, ángulo, guión, lado. Ejemplo. Imagina que tienes dos triángulos de la misma forma. Los dos están en posiciones diferentes y uno es más grande que el otro. El primer triángulo tiene las siguientes medidas. Lado A mayúscula igual a 8. Lado B mayúscula igual a 20. Ángulo alfa igual a 73 grados. Y el segundo triángulo tiene las siguientes medidas. Lado A minúscula igual a 4. Lado B minúscula igual a 10. Ángulo alfa igual a 73 grados. Para saber si la razón de proporción se cumple, divide los lados del triángulo 1 entre los lados del triángulo 2. Esto es, lado A mayúscula entre lado A minúscula. Es decir, 8 entre 4, que da como resultado 2. Y lado B mayúscula entre lado B minúscula. Es decir, 20 entre 10, que da como resultado 2. El resultado de las dos divisiones es 2. Entonces la razón de proporción se cumple. Además, los ángulos que forman los lados A y B de los dos triángulos miden 73 grados. Esto quiere decir que los triángulos son semejantes. Esto fue todo con respecto al tema Identificación de triángulos semejantes. Te invitamos a seguir consultando la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de matemáticas. Fuentes de consulta. Lehman C. 1993. Geometría analítica. Primera edición. Primera reimpresión. México. Limusa Noriega Editores. En la pantalla aparecen los logos institucionales de la Dirección General del Bachillerato y de Aprende MX. Secretaría de Educación Pública.